Ya está. Voy a minimizar. Creo que hasta donde sé siempre aparece el cuadrito. Bueno. ¿Qué se tiene que hacer en relación a los límites de plasticidad? Ustedes vieron en los videos del límite de plasticidad que se ocupa una pequeña cuchara de cobre con un cierto espesor específico en una basecita. Esa basecita la hizo Casagrande y por eso es que la copa lleva ese nombre por la copa de Casagrande. Esa copa de Casagrande nos indica cuál es el comportamiento de un talud, del corte de un talud, y cómo es que posiblemente dentro de la masa del suelo pues existe una falla que al paso del tiempo, la humedad, la erosión y todo, es probable que se quebraje, que se deslave, que se derrumbe. ¿De acuerdo? Eso es por propia acción de su peso. Entonces Casagrande hizo esta copita tomando una muestra de ese material e identificando cuál sería el límite líquido, o sea, el límite en que el suelo como tal, si nos pasamos de agua, se hace barro, se hace chocolate, por decirlo de alguna manera. Y cuando, si nos falta agua, pues el suelo se desborona, no tiene una cohesión. Hay un punto ideal en todos los suelos donde la cantidad de agua con el tipo de suelo hace que el material sea bastante resistente. Entonces, conocer estos parámetros también nos ayudó a la SUCS a poder clasificar los tipos de suelos. Como ya les había dicho, también ahorita con sus compañeros de pavimentos, que vamos adelante, bueno, van en otro semestre, llevamos el diseño de la carpeta de la base. Y en función a eso, dependiendo del tipo de suelo, pues podemos saber cuál es la capacidad a presión que puede resistir ese suelo o en un banco de material cercano, etc. ¿De acuerdo? En relación a su límite plástico, pues es esa propiedad, como lo dice el nombre, plástica que tiene el suelo. ¿De acuerdo? Esos son simplemente dos valores. Para eso se tiene que hacer una prueba como unos churritos muy pequeñitos, digamos como el grosor que tuviera este lapicero, donde va la tinta. Y estos churritos que se hacen nos darán el comportamiento plástico del suelo, traspasarlo a un horno, secarlo, quitarle la humedad y quedarnos exclusivamente con el puro material. ¿De acuerdo? Estos valores nos van a ayudar para hacer una gráfica que, bueno, aquí yo tengo en un archivo de Excel. Ustedes, así como la ven, la pueden replicar. Tenemos muchas pruebas de límites de plasticidad. Ahora, les soy sincero, hacer una prueba de plasticidad en un laboratorio se dice fácil, pero no lo es. Recuerda, todavía la granulometría podías ahí corregir algunos gramitos y no pasaba nada, ¿no? Pero los límites de plasticidad son muy especiales, porque de la muestra de 200 gramos que ocuparon en la granulometría que quedó en los finos, hacemos los límites de plasticidad, que así los denominamos como la prueba, pero como tienes un material tan contado, tienes que ser cuidadoso en no pasarte mucho del agua, en saber cuántas gotitas le vas a echar, porque la copita de Casagrande hace un golpeteo, como si fueran, ¿han visto esas cajitas de payasos que le van moviendo? Bueno, hace un pequeño golpeteo, la copa sube, baja y genera un golpe. Y así sucesivamente. Y por eso es que aquí, en la columna C, tenemos número de golpes. En la que dice 15, 23 y 30 golpes, quiere decir que el laboratorista tomó una prueba de material, la embarró bien en la copa de Casagrande, por ahí están los videos, e hizo 15 golpeteos. Y en 15 golpeteos, el surco se partió. Tomó una muestra, la pesó, la básica. Después, a esa misma muestra le agrega un poco de más agua. Esto es empírico, es totalmente a la experiencia que tiene el laboratorista. Le agrega un poco más de agua y vuelve a generar los golpeteos hasta que la misma muestra se parte tras haberlo ranurado. Vuelve a partir, toma el número de golpeteos que le llevó. Si se acercó a 25, está perfecto. Si es 23, 24, bueno, pues funciona experiencia del laboratorista, tomará la muestra, la secará, etc. Le vuelve a agregar más agua y genera 30 golpes. Obviamente que cuando tiene más agua,
que bueno, dependiendo del suelo, pareciera que se derrumba antes o se derrumba después. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tienen la imagen en Excel. Y ustedes van a hacerlo lo mismo. Van a generar una columna que diga número de pruebas. Pueden hacer hasta 5 pruebas. Tal vez 5 es exagerado, 4 sería lo ideal y 3 es lo límite, en el cual no nos podría fallar la muestra. ¿De acuerdo? Después, obviamente, cada una de las cápsulas donde vamos a generar esa muestra, pues tiene que tener un nombre. Vamos a generar su número de golpes y vamos a tener estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 columnas son las que le dan característica a la prueba. Y el primero es el peso de la cápsula más el suelo húmedo. Lo que pesa la cucharadita, donde lo vamos a poner la muestra, y así como tomamos la muestra cuando se rompió en 15, en 25 o en 30, la embadurnamos ahí como se pueda, pesamos y metemos al horno. Después, tenemos la columna E, que es el peso de la cápsula más el suelo seco. Cuando ya metimos la muestra, pasan 24 horas sin que se queme la muestra, la sacamos y obviamente la diferencia pues será el contenido de agua que perdió. En este caso, para la prueba 1, con su agua pesó 23.62 gramos y tras haberla secado pesó 20.54. Ahí evidentemente ya hubo una pérdida de agua. Hacemos la diferencia entre estas dos. Dice que el contenido de agua era de 3 gramos y obviamente el peso de la propia cápsula. Esta cápsula puede variar, puede ser un traste pequeñito, puede ser un poquito más grande. Lo ideal es que todos sean del mismo tamaño, de la misma forma, para no estar variando los pesos de las cápsulas tanto. Y por último, pues a diferencia, pues podemos obtener el peso del suelo seco, obviamente ya en el agua. Tras haber obtenido estos valores, podemos aplicar una pequeña formulita, que ahí está, que es un porcentaje. Tomamos el peso seco de la muestra, tomamos el peso del agua y decimos el peso del agua entre el peso seco del suelo por 100, para que obtengamos un porcentaje de humedad o contenido de agua que tuvo esa pequeña muestrita que tomamos y la metimos al horno. Entonces, vean, por ejemplo, en este caso, en la fila 13, repito los valores, se llegó a 30, con toda la cápsula pesó 23, tras haberla secado pesó 20.54, el peso del agua fue evidente de 3.08, el peso de la cápsula, una cápsula X que se estuviera en el laboratorio, y el peso seco del puro suelo. Obviamente, como si se dan cuenta, tiene 2 decimales y necesitamos una báscula con más precisión. La que, bueno, creo que no sale muy cara, por la otra vez estaba yo checando, quería hacer unas cosas y anda alrededor como de, bueno, no decir cara porque hay unas muy, muy caras, pero cuesta alrededor como de 500 pesos y es muy útil para hacer esta prueba de laboratorio. En realidad es muy sencilla de hacer y ustedes tendrían, si quisieran empezar por algo en la ingeniería, un laboratorio para sacar ciertas muestras, pues no es tan difícil de montar con algunas pruebas sencillas o económicas. ¿De acuerdo? Hay otras pruebas que evidentemente necesitan maquinaria más compleja, mejor calibrada, estandarizada, que pues obviamente sale muy bien. Y por último, tenemos el contenido de humedad, 42%. En la prueba de 23 golpeteos tuvo 43% de contenido de agua. Y en la última tuvo un 44.47% de agua. Entonces nos damos cuenta que entre más este suelo, entre más agua tiene, más fácil se derrumba. Si tiene, perdón, menos agua, resulta que el derrumbe de ese tipo de suelo tarda un poquito más. Entonces, aquí ya nos está diciendo que si se me pasa de agua, es probable que el talud falle. Pero si lo mantengo controlado y veo cómo aislarlo de la humedad, ese talud es muy probable que esté estable o pueda yo mejorarlo con algún material. ¿De acuerdo? De este material se toman los límites plásticos. Les repito, son unos churritos
no necesitan golpeteo, simplemente se toma de la muestra para conocer no la cantidad de agua, sino la plasticidad que tiene la muestra. Entonces no importaría mucho que lo tomáramos de cualquiera de estas tres. Obviamente se recomienda que siempre sea la número 2, porque el número 25, el golpeteo número 25, es el que nos está dando el valor que vamos a necesitar para poder clasificar el suelo. Entonces, bueno, por aquí la persona, el laboratorista, tomó 2 muestras, se ve que las cápsulas eran bastante diferentes. Tenemos aquí que la primera cápsula era de 14 y la otra cápsulita pues era casi una taparrosca, ¿no? Una corcholata. No sé. Pero entendiendo el contenido de agua que tienen las muestras, nos vamos a dar cuenta que volvemos a aplicar la misma fórmula, el peso del agua entre el peso del suelo seco por 100, y vamos a contener el contenido de humedad para esos límites plásticos. Ahora, para estos límites plásticos se hace un promedio, ¿de acuerdo? Y el promedio, como resultado, ustedes pueden hacer el límite plástico hasta 3 o 4 pruebas, es así, entre más mejor, porque tendrán un valor más exacto del límite plástico. Entonces, les repito, aquí 3, ideal. Y aquí si hacen 3, 4 o hasta 5, pues muchísimo mejor. Obviamente que por tiempo y costo, pues aquí solo se hicieron 2 y se promediaron. Pero si tienen más, mejor. Ah, se va a acabar. Bueno, tenemos 10 minutitos. Para que pueda terminar esto y te vuelvo a abrir otra. Porcentaje de humedad, aquí hay contracción lineal, de eso no vamos a hablar, sí es algo que se toma en cuenta, pero no para los límites. Como resultados, vamos a generar el límite líquido. Para este caso, de igual manera hacemos un promedio. Vean. Todos los límites, todos los porcentajes de humedad que tuvimos, y lo dividimos entre 3 para tener más o menos un valor estándar, un valor promedio. Si hicieron 3 muestras, si hicieron 4, pues 4. El límite plástico, de igual manera, este es el resultado del promedio. Entonces, este fue el 14.33 que tuvimos. Y por último, el índice de plasticidad. Bueno, este índice de plasticidad es la diferencia entre ellos dos. Entre restar el límite líquido, que para este caso fue de 43.37, menos el límite plástico, y con esto vamos a obtener el índice plástico. Esta grafiquita que ven aquí es para encontrar, digamos que el estándar, el promedio o el punto en el que en realidad el suelo tiene su mejor función, tanto plástica como en contenido de humedad. Y aquí graficamos los 3 puntos para 15 golpes, 25 golpes y 30 golpes en una escala logarítmica. Trazamos una línea recta que a lo más posible intersecte los 3 puntos. Si por aquí en algún caso se les da un punto volado, quiere decir que la prueba se hizo mal y se tendría que volver a repetir. Por eso es que se procura siempre que sean 15, 25 y 30. ¿De acuerdo? Trazamos la línea, hacemos una intersección para el número 25, que más o menos es por aquí, y nos damos cuenta del porcentaje de humedad que puede tener, que podría ser un 43.40, a ver, 10, 20, 37, que es más o menos este valor. Del 43.37, casi 40, 50. Sí, está bien. Con esto corroboramos. Simplemente decimos, mira, aquí la gráfica nos dio, da aproximadamente este valor, y si hago yo mi promedio, pues también es muy, muy aproximado. Entonces, mis límites líquidos están correctos. ¿De acuerdo? Y por último, pues vamos a la clasificación del suelo. Para este suelo nos está diciendo que tenemos un suelo CL, que prácticamente es un limo. ¿Cómo vemos eso? Bueno, voy a dejar aquí de publicar. Voy a parar el video en este momento para que no se haga muy largo y voy a volverles a compartir el link, pero para que ya pueda yo compartirles la imagen de la tabla de clasificación de suelos y la podamos ver a más detalle. Y en función de estos valores poder clasificar el suelo. ¿Vale? Ahorita les mando el vínculo.